Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado muchísimo de qué hablar, que ha generado suspiros, teorías y hasta debates apasionados entre los fans. Estamos hablando de esa relación que capturó la atención de millones, la amistad, y quizás algo más, entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Fue Kerem Bürsin el mejor amigo de Hande Erçel siempre? Esa es la pregunta que intentaremos desentrañar hoy. Prepárense para un viaje a través de su tiempo juntos, de sus interacciones públicas y de las señales que nos dejaron. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, los invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos encanta tenerlos como parte de nuestra comunidad. Para empezar, es importante recordar el contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de la exitosa serie turca Sen Kalkam, que en Latinoamérica se conoció como Yo te llamo, o Como si fuera la última vez, dependiendo del país. Desde el primer momento en que sus personajes, Eda y Serkan, aparecieron juntos en pantalla, la química fue innegable. Y esa química no se limitó a la ficción. Pronto las redes sociales se llenaron de imágenes y vídeos de Hande y Kerem fuera del set, compartiendo momentos, riendo juntos, apoyándose mutuamente en eventos y entrevistas. La admiración mutua era palpable y los fanáticos, que ya estaban enamorados de sus personajes, rápidamente se enamoraron de la idea de ellos como pareja en la vida real. Pero ¿cuándo empezó todo esto de la amistad de la que tanto se habla? Podríamos decir que la semilla de su conexión especial se plantó desde muy temprano en la producción de Sen Kalkam. Las entrevistas conjuntas solían ser un torbellino de energía. Kerem, con su carisma natural y su sentido del humor, a menudo bromeaba con Hande, y ella respondía con una risa contagiosa y gestos tiernos. Se veía que disfrutaban de la compañía del otro y eso, para muchos, ya era una señal de que había algo más que una simple relación profesional. Los gestos de complicidad, las miradas que duraban un segundo más de lo esperado, los comentarios que parecían tener una doble intención, todo ello alimentaba la especulación. En ese entonces, ambos solían ser muy reservados sobre su vida privada. Sin embargo, a medida que la serie ganaba popularidad a nivel internacional, la presión de los medios y los fanáticos para que confirmaran o desmintieran su relación se volvía cada vez mayor. Ante las preguntas recurrentes sobre si eran pareja, la respuesta habitual por parte de ambos era que eran muy buenos amigos, o grandes compañeros de trabajo. Y honestamente en ese momento eso era lo que se veía. Su amistad parecía genuina, basada en el respeto mutuo y en la diversión compartida durante un proyecto que los catapultó a la fama mundial. Recuerdo una entrevista en particular, donde les preguntaron directamente sobre su relación. Kerem, con su sonrisa pícara, respondió algo así como: «Somos muy buenos amigos. Nos apoyamos mucho en este viaje». Y Hande, sonriendo, añadió: «Sí, Kerem es un gran apoyo y un amigo maravilloso». Estas declaraciones, repetidas en diversas ocasiones, sentaron las bases para la narrativa de su amistad. Sin embargo, para muchos, esa amistad parecía tener una intensidad poco común. Analizando más a fondo las interacciones de Hande Erçel y Kerem Bürsin, podemos observar varios elementos que apuntan a una conexión profunda. En primer lugar, su lenguaje corporal. En entrevistas y eventos públicos, era común verlos cerca, tocándose sutilmente, mirándose fijamente, riendo de las mismas bromas. No era el típico comportamiento de dos amigos que acaban de conocerse. Había una comodidad y una cercanía que sugerían una historia compartida, una intimidad que iba más allá de lo casual. Además, sus comentarios el uno sobre el otro en redes sociales y en entrevistas eran consistentemente positivos y llenos de admiración. Hande a menudo elogiaba el profesionalismo de Kerem, su dedicación al trabajo y su personalidad. Kerem, por su parte, no se quedaba atrás, destacando la belleza de Hande, su talento y su carácter. Estos elogios no eran genéricos, a menudo parecían resonar con una profundidad personal que iba más allá de la cortesía profesional. Pensemos también en los momentos en que uno de ellos pasaba por un momento difícil. Durante la pandemia, cuando la incertidumbre era alta y la presión del trabajo aún mayor, se veía que se apoyaban mutuamente. Kerem llegó a comentar en una ocasión cómo Hande lo ayudó a superar momentos de estrés y ansiedad. Y Hande, por su parte, siempre defendió públicamente a Kerem cuando surgían críticas o rumores negativos. Esta lealtad y este apoyo incondicional son, sin duda, características de una amistad muy fuerte.
Sin embargo, y aquí es donde la cosa se pone interesante, también hubo momentos y comportamientos que llevaron a muchos a cuestionar si su relación era puramente amistosa. Las vacaciones conjuntas, las fotos en las que se les veía disfrutando de momentos privados, los viajes sorpresa, todo esto, combinado con la química innegable en pantalla, hizo que la teoría de que eran pareja ganara cada vez más fuerza. Hubo un periodo en el que viajaron juntos a Maldivas. Las fotos y vídeos que compartieron eran idílicos, y muchos interpretaron esos viajes como una confirmación de su relación romántica. Cuando se les preguntaba sobre esto, solían decir que eran vacaciones de amigos, o que estaban disfrutando de un tiempo libre juntos. Pero la intensidad de esas vacaciones y la forma en que se presentaban en las redes sociales hacían pensar a muchos que había algo más. Y luego llegó el momento de la confirmación, o al menos, lo que muchos interpretaron como tal. Durante un tiempo los rumores se volvieron tan fuertes que ambos, o al menos Kerem, parecieron dar señales de que estaban juntos. Hubo un momento en que Kerem publicó una foto de Hande en su cuenta de Instagram, acompañada de un mensaje cariñoso. Esto, para muchos, fue la chispa que encendió la llama de la confirmación. Poco después empezaron a compartir más abiertamente fotos y vídeos juntos, e incluso se les veía en eventos familiares. Pero, ¿qué significan estas etapas? Si empezamos diciendo que eran mejores amigos, y luego compartimos vacaciones idílicas y mensajes públicos cariñosos, ¿dónde termina la amistad y dónde empieza el romance? Para muchos fans, la línea se difuminó rápidamente. La narrativa oficial de mejores amigos parecía desmoronarse ante la evidencia de un romance floreciente. Es importante recordar que la industria del entretenimiento, especialmente en Turquía, puede ser muy intensa en cuanto a la atención mediática. La presión para mantener una imagen pública, la necesidad de proteger la privacidad, y las estrategias de marketing a veces pueden confundir a los fanáticos. ¿Fue la narrativa de la amistad una estrategia para mantener el interés, o realmente nació de una conexión profunda que evolucionó? Podríamos argumentar que la amistad fue la base. Hande y Kerem claramente desarrollaron un vínculo muy fuerte mientras trabajaban juntos. Compartieron una experiencia única y exitosa, y eso crea una conexión especial entre las personas. Esa conexión se manifestó en una amistad profunda, en un apoyo mutuo y en una diversión compartida. Y como suele suceder en la vida, a veces las amistades profundas pueden evolucionar hacia algo más. Muchos fanáticos sostienen que Kerem Bürsin fue el mejor amigo de Hande Erçel, y que esa amistad se convirtió en amor. Las señales estaban ahí, la admiración, el respeto, la complicidad, el apoyo incondicional. La forma en que se defendían mutuamente, cómo se reían juntos, cómo se miraban, todo apuntaba a una conexión más allá de lo profesional. Sin embargo, también es cierto que las relaciones son complejas y personales. Lo que nosotros vemos desde fuera, a través de las cámaras y las redes sociales, es solo una pequeña parte de la realidad. Es posible que su relación evolucionara de una manera que solo ellos dos comprenden completamente. Si analizamos las etapas de su relación pública, podemos identificar un patrón. Primero, la chispa en el set, la química evidente. Luego, la negación de un romance enfatizando la amistad. Después, la complicidad creciente, las vacaciones compartidas, los gestos de cariño más abiertos. Y finalmente, lo que muchos interpretaron como una confirmación de su relación romántica. En este recorrido, la pregunta de si Kerem Bürsin fue el mejor amigo de Hande Erçel siempre se vuelve más compleja. Podríamos decir que sí, fue su mejor amigo, y esa amistad fue la roca sobre la que construyeron algo más. O podríamos decir que si bien eran amigos cercanos, su conexión siempre tuvo tintes románticos, y la narrativa de la amistad fue una forma de gestionar su relación pública. Lo cierto es que su relación, ya fuera amistosa o romántica, cautivó a millones. La forma en que se apoyaron mutuamente, la energía que desprendían juntos, crearon un aura especial alrededor de ellos. Y esa energía es lo que los fanáticos siempre recordarán. Si recordamos los momentos más destacados, las entrevistas donde se defendían mutuamente con una pasión que iba más allá de la profesionalidad, las fotos de sus vacaciones que parecían sacadas de una película romántica, las declaraciones de admiración que se hacían el uno al otro en público, todo ello, sumado, nos pinta el cuadro de una relación muy profunda. Para concluir, la pregunta de si Kerem Bürsin fue el mejor amigo de Hande Erçel siempre es un poco ambigua. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que independientemente de la etiqueta que le pongamos a su relación en cada momento, su conexión fue genuina y profunda.
Fue una amistad que evolucionó, que se intensificó, y que para muchos se convirtió en un amor que inspiró a millones de personas alrededor del mundo. Hubo un tiempo en que enfatizaron la amistad, y eso fue lo que vimos. Luego, a medida que la relación crecía y se fortalecía, las señales de un romance se hicieron más evidentes. Lo que empezó como una amistad profunda se transformó, para el deleite de muchos, en una relación romántica. Y en esa transformación, la amistad inicial fue, sin duda, el cimiento sobre el que todo lo demás se construyó. Así que, respondiendo directamente a la pregunta del título, ¿fue Kerem Bürsin el mejor amigo de Hande Erçel siempre? Yo diría que sí, fue un gran amigo, y esa amistad fue el punto de partida de una relación que cautivó al mundo. La amistad, en su forma más pura, es un vínculo fuerte y duradero. Y lo que Hande y Kerem compartieron trascendió esa definición, evolucionando hacia algo aún más especial. Para resumir, hemos repasado cómo la amistad entre Hande Erçel y Kerem Bürsin nació en el set de Senkalkam, cómo se fortaleció con el tiempo a través de gestos de apoyo, admiración y complicidad, y cómo, para muchos, esa amistad evolucionó hacia un romance. Hemos analizado las señales públicas, las entrevistas, las redes sociales y los momentos clave que alimentaron la especulación y, finalmente, la confirmación de su relación. La amistad fue, sin duda, la base sólida de lo que vino después. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este recorrido. Ha sido un placer desentrañar este tema tan fascinante junto a ustedes. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya parecido informativo y entretenido. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin? ¿Creen que su amistad evolucionó a amor? ¿Tienen algún momento favorito de ellos que quieran compartir? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fanáticos de Hande y Kerem. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.